Charreta 3, hoy con un futbolista con una carrera muy chula, muy interesante, que ha visto las dos caras de la moneda, la cara vuelta del fútbol y la menos buena, y que además Joan Castellets, no sé padre cómo estamos, nos ha abierto las puertas de su casa, así que un máquina, ¿no? Sí. ¿Empezamos? Empezamos. Hoy, Salva Ruiz. Fucking great. ¿Qué tal? Muchas gracias Bienvenido. por abrirnos las puertas de tu casa. Para conocernos, la verdad que máquina. ¿Por dónde empezamos? Bueno, ¿cómo estás? Porque creo que estabas un poquito tocado. ¿Algo? Sí, bueno, con muchas ganas de volver al equipo, ¿no? Llevo ya casi 5 meses fuera y bueno, ya si no esta semana la que viene ya vuelvo con el equipo y como te he dicho, pues, con muchas ganas. Bueno, empezamos por aquí, por el Albal, donde empezaste tus primeros pasos. ¿Y cómo recuerdas el momento en el que el Valencia llama al Albal? Porque tú serías un niño, ¿no? Sí, bueno, yo en Benjamines hice las pruebas con el Valencia, lo que pasa que yo le dije, bueno, estuve a punto de hacerlas, pero le dije a mi padre mi padre me apuntó y yo le dije a mi padre que quería seguir jugando con mis amigos y tal, y seguí 2 años más en el Albal. La verdad que disfruté mucho, me lo pasé muy bien, pero ya en el segundo año de Alevín me llamó el Levante, me llamó bueno, el Salgui en un primer momento, que tenía un acuerdo con el Valencia, y ya luego, posteriormente, después de probar con el Salgui, me llamó el Valencia y ya para mí fue como el momento de dar el salto a un equipo como el Valencia y empezar a formarme y la verdad que como he dicho muchas veces, siendo valencianista, pues fue para mí una ilusión muy grande. Sí, los amigos estaban muy bien, pero después ya, ¿no? ¿Y qué destacaría de Paterna? ¿Qué crees que hace a la academia diferente de Valencia? Bueno, yo creo que los entrenadores, bueno, en general todos los trabajadores del club, de la ciudad deportiva, viven las 24 horas para ti, para hacerte lo más fácil posible los entrenamientos, los viajes, los partidos, y yo creo que esa humanidad, digamos, es lo que resaltaría yo de la academia del Valencia, que te ayuda a crecer como futbolista y como persona. Además, Joan tiene un dato muy loco. Sí. Salva, si quieres lanzarlo tú. Es el tercer jugador de Valencia Mestalla con más partidos en el Valencia Mestalla. Sí, la verdad que si no recuerdo mal me quedé a uno de los 100 y justamente creo que me fui un jueves, un viernes, estábamos a punto de jugar a 2 días de jugar y me fui al Mallorca y bueno, me quedé un poco en esa espinita de cumplir los 100 partidos, pero bueno, sí, estuve pues creo que más de 4 temporadas en el Mestalla y la verdad con momentos difíciles, porque hubo varias temporadas que luchamos por no bajar, pero me llevo muy buenos recuerdos, mucho aprendizaje y creo que me hizo ser el mejor futbolista. Se quedó por detrás de Ayala, el central, que no sé dónde está ahora, la verdad, y de Porto, tampoco le ha ido mal a Porto. No. Y ha jugado más partidos con el Mestalla que con cualquier otro club, hasta que bueno, superará con el Castellón, supongo, pero sí. ¿Qué consejo puede dar a los chavales que están a punto de dar ese paso a fútbol profesional, mejor de primera, segunda federación, a debutar con el primer equipo en primera división o en segunda? Bueno, yo creo que un poco lo que me di cuenta un poco más mayor y a lo mejor me hubiera dado cuenta un poco antes. Yo siempre he sido una persona trabajadora, pero he aprendido con el tiempo que lo que puedas hacer hoy no lo dejes para mañana, ¿no? Si puedes quedarte 1 hora más en el gimnasio haciendo
trabajo de fuerza o simplemente estiramientos, movilidad preventivo, quédate. Si puedes meterte en el frío, si puedes descansar un poco más, hazlo, porque luego con los años te das cuenta que pues ese pequeño porcentaje te ayuda en todos los sentidos, en alargar tu carrera, las lesiones, en el propio rendimiento y bueno, es algo que le daría de consejo a los chavales. Y luego en Paterna parece que a los laterales izquierdos de comer algo diferente, porque hubo una época que si empezamos Bernat, José Luis Gallá, luego tú, luego Lato y luego Jesús Vázquez. Jordi Alba también. ¿Qué pasa en la Academia del Valencia para que haya tan buenos talentos laterales izquierdos? Bueno, yo creo que es un poco una mezcla de casualidad y de que yo creo que en el Valencia, pues desde pequeño todos los equipos pues se juega un fútbol ofensivo, de dominar mucho, y donde los laterales pues tienen mucha presencia ofensiva y bueno, yo al final pues ha dado la casualidad de que somos zurdos todos, pero bueno, que eso no creo que sea nada de así en especial, sino que un poco eso de casualidad y de la forma de trabajar en la escuela que hace que... Y por curiosidad, ¿tú siempre has jugado de lateral izquierdo o en la academia iban cambiando de posición? Sí, te diría que el 90% de los partidos he jugado de lateral izquierdo. Sí que es verdad pues que alguna vez he jugado de extremo, de central, pero ha sido más momentos puntuales o casos aislados. Ahora mismo, por ejemplo, en el Castellón estoy jugando de central, pero más en una línea de 3 que es diferente a todo lo que... Sí. Eso lo hablaremos también. A mí me volaba pensar que en Paterna se entrenaba y se decía, venga, ahora los laterales izquierdos. Sí. Venga. No, por ejemplo, cuando estuve con Gallá, pues que coincidimos bastante tiempo, que somos de la misma generación, pues ha habido momentos en infantil o cadete yo jugaba de central y él de lateral, o luego en el Mestalla yo jugaba de lateral y él de extremo. Íbamos ahí jugando un poco. Ya, acumulación. Muchas veces ha jugado con el Mestalla, inferiores y tal, pero también inferiores de la selección. Ha sido muchas veces internacional, con la, si no me equivoco, sub-20, sub-19 y sub-17. Y con la sub-19 fuiste campeón de Europa incluso. Sí. ¿Qué significa para un chaval tan joven representar a tu país a nivel internacional? La verdad que yo creo que la llamada de la selección era de una de las cosas que más ilusión me hacía. Poder representar a tu país es algo que muy poca gente pues puede conseguir, y al final es también, por otro lado, es un reconocimiento al trabajo que estás haciendo. Y fueron momentos muy bonitos, y como tú bien dices, el campeonato de Europa Sub-19 pues fue el colofón, ¿no? Poder levantar un título con tu selección, yo creo que es lo más bonito que hay. Y en la selección tienes a Julen Lopetegui de entrenador. ¿Qué es lo que más recuerdas de él? ¿Algún consejo, algún movimiento táctico que dijiste, Lopetegui? ¿Qué le veías que decías, este tío...? Porque luego llega a ser seleccionado absoluto y bueno, la carrera de Lopetegui habla por sí sola. Real Madrid y tal. Sí, bueno, al final yo lo que estuve con él pues fue un entrenador que tácticamente era muy bueno, muy trabajado. Para el estilo de selección yo creo que venía muy bien, porque es un entrenador que le gusta pues todo el juego de asociación, y por encima de todo yo creo que también destacaría la intensidad con lo que vivía los partidos e incluso los entrenamientos, y yo creo que eso también es importante en un entrenador, porque se lo trasladas a los jugadores, y yo creo que es el punto más destacado en el tiempo que estuve con él. Coincides también con grandes nombres. Tengo apuntado Kepa, Grimaldo, Saúl. ¿Cuál es el que más te llama la atención en aquel entonces? Que lo vieses entrenar y dices, hostia, este tío... A ver, en aquel momento para mí Jesse y Dulofeu eran... Lo sabía. Sí, está apuntado, está apuntado. Lo tengo apuntado. Eran los que más destacaban, y en ese campeonato al final fueron los que nos resolvieron la gran mayoría de los partidos. Aunque sí que es verdad que había otra gente como Oliver, Saúl, aquella generación la verdad que era muy buena, y recuerdo que en los entrenamientos decía, madre mía este, madre mía el otro también, Suso, Campaña, cualquiera, te sorprendía por
por la calidad y era un gusto jugar con ellos. Ponía la música José en el vestuario. Sí, ¿no? sí, un poco José, también Derek también ponía la música, eran los que llevaban un poco el DJ. Y luego en el Valencia Mestalla debutas con 17 años, que muchos medios de comunicación te califican como una joya. ¿Tú crees que esa presión te sirvió para bien? ¿O crees que con 17 años que te califiquen de una cantera como es el Valencia, que es un club grande, que te califiquen como una joya, esa presión crees que era buena o te sirvió para lo contrario? No, al final lo que cuenta es lo que desde, digamos, la directiva o la parte, digamos, de poder del Valencia, pues que apuesten por ti, que cuenten contigo, pues siempre es bueno. Al final, si desde fuera o desde la afición, la prensa tal, te catalogan de perla o de promesa, tienes que intentar pues no hacerle mucho caso y seguir haciendo pues todo lo que vienes haciendo desde pequeño y ya está. Yo creo que eso, lo importante es que te sientas valorado, que te sientas que tanto los compañeros como los jefes, digamos, te valoren y seguir trabajando. ¿Y del debut qué recuerdas? ¿Debutas contra el Llagostera, puede ser? Sí, con el primer equipo sí, en Copa contra el Llagostera. La verdad que recuerdo que el primer balón que toco casi se me queda corto, la doy atrás medio con los tacos y digo, ya verás tú, madre mía. Y ahí, no recuerdo qué minuto fue, pero estaba un poco nervioso, pero a partir de ahí me empezaron a salir bien las cosas y recuerdo que hacer un muy buen partido y al entrenamiento siguiente Pellegrino reconocérmelo, que había hecho buen partido y que iba a seguir contando conmigo y tal. Lo que pasa es que a la semana, a las 2 semanas lo echaron. ¿Y cómo es ese momento en el que tú ves que ya estás a un paso del fútbol profesional, que ya estás asomando la cabeza? Bueno, pues lo que os he dicho antes un poco, intentar seguir haciendo lo que venías haciendo e incluso subir un poco más pues ese trabajo y también sobre todo pues aprender de los que te rodean, porque yo la primera pretemporada que hice fue con 16 años y la verdad que me sorprendió el nivel que había, ¿no? No te das cuenta del nivel tan alto que hay en Primera División, y en ese momento era un equipo de Champions y peleando con los de arriba, hasta que no estás dentro entrenando con ellos y viviendo el día a día, porque por la tele muchas veces o incluso la grada no se ajusta a la realidad. En la 13-14 hace la pretemporada con Jukic, ¿puede ser? Con el primer equipo. Sí, sí. Y luego sales a Tenerife. Sí, justo ese verano recuerdo que volvíamos creo que era de Nueva York. Y yo directamente me fui a Tenerife, no pasé por casa porque firmé a la vuelta del viaje por el Tenerife, y pues como ya era final de pretemporada, que ya iba a empezar la liga, pues no perder entrenamientos con el Tenerife. Claro, yo te iba a preguntar eso, si estaba premeditado o surgió la posibilidad y... No, al final pues el año anterior creo que había hecho una buena temporada con el Mestalla y bueno, ya hice la pretemporada con el primer equipo. Llevaba ya un par de temporadas con el Mestalla y pensamos que era pues el momento idóneo para dar un pequeño salto de categoría y también para formarme fuera de casa. Nunca había salido de casa y creo que también como jugador, como persona, también vivir en un vestuario ya pues hecho, diferente. En el Mestalla pues al final somos todos niños, como aquel que dice, y es un vestuario diferente. Claro, pero al final el Mestalla, ¿qué categoría estaba? ¿Segunda B? Segunda entonces, B, sí. Y el Tenerife en segunda, o sea, saltas al fútbol profesional
y me parece que el entrenador es Álvaro Cervera, Sí. que es un entrenador así defensivo, bueno, reactivo, ¿no? Como se dice ahora. Entonces, ¿cómo afecta una cesión para un defensor? Porque claro, tú sales cedido a segunda, eres un extremo, pierdes un balón, no pasa nada, pero igual un defensa siente más presión. ¿Cómo afecta? ¿Crees que es diferente la presión para por ejemplo, un central o un delantero? Bueno, depende un poco pues eso del entrenador que tengas y un poco de su estilo de juego, de la confianza que te den. Sí que es verdad que yo aprendí muchas cosas en ese momento, que igual pues con otros entrenadores o en mi carrera no había aprendido hasta ese momento, porque era un tipo de juego diferente. Pero por otro lado, pues no creo que no se dieron las oportunidades que yo quería y por eso en enero pues me volví otra vez al Mestalla. ¿Puede ser que Valencia finalizase tu cesión por tu poca importancia en el equipo? Porque se habló mucho en ese momento de que Valencia había finalizado tu sesión porque no estabas disputando o gozando de los minutos que deberías. Al final fue un poco un acuerdo entre todos, no solo Valencia, sino yo también, pues con 18 años quería, al final lo que quería era eso, disputar minutos. También estaba pues bastante lejos de casa, porque pues al final tienes que coger un avión 3 horas, muchas veces hacer escala en Madrid, y no estaba del todo a gusto y bueno, me volví para el Mestalla. Luego Granada, que tampoco tuviste mucha suerte en ese paso, pero lo más destacable me parece que es la diferencia de dinámica. Se nota mucho entrenar, vivir el día a día con un primera división respecto a un segunda vez, es muy diferente. Se nota sobre todo el ritmo, ¿no? El ritmo de balón, de entrenamiento. Tienes que pensar antes de que te llegue el balón, porque si no miras para abajo y el balón ya ha desaparecido. Yo creo que eso es lo que más llama la atención, y que es algo que en la mayoría de los casos el jugador puede llegar a ir cogiendo ese ritmo, y un jugador de segunda vez, si entrena mucho con un equipo de primera, puede llegar a ese ritmo. Sí que es verdad que luego se notará la diferencia de calidad o de físico, pero bueno, yo cuando estaba en el Mestalla y entrenaba mucho con el primer equipo, estaba en dinámica de primer equipo, luego cuando bajaba al Mestalla notaba mucho ese ritmo que llevaba yo con los entrenamientos del primer equipo. Pero bueno, Granada y Tenerife pues no es la etapa más exitosa de la carrera de Salva, pero Granada y Tenerife. No viviste en Mérida, o sea que es dos ciudades que Sí, que se vive bien. Se vivería bien, sí. Y luego tras esto viene uno de los momentos más complicados de tu carrera, que hemos leído mucho, pero ¿qué es lo que realmente te pasa? Bueno, pues tuve una aplasia medular, que es una enfermedad donde la médula deja de funcionar, deja de producir plaquetas, pues células rojas, etc. Y bueno, me lo detectaron porque yo tenía unas manchas en los brazos como si fueran moratones y tal, y luego un diente, la muela del juicio, me empezó a sangrar y no paraba de sangrar, me lo tapaban, no volvía a sangrar, tal. Y al final pues en el hospital me hicieron varias pruebas y eso, me lo diagnosticaron, y estuve pues más de 2-3 semanas en el hospital, hasta que ya pude ir a casa y seguir con tratamiento pues por más de un año, hasta que ya... Es una lesión larga. En ese momento, ¿tú qué te planteaste? Porque sería un jarro de agua fría. Al final yo lo primero que quería era pues prácticamente, hasta que pasaron más de pues, te diría 8 o 10 meses, no empecé a pensar en el fútbol. Lo que quería era recuperarme bien. Estuve creo que
6 meses sin, incluso no sin correr, sino sin caminar pues más de 10-15 minutos y al final para mí fue un golpe duro, pero sobre todo más que nada por volver a recuperar mi vida normal, no ya solo la vida deportiva, sino el día a día de cualquier persona. ¿Y qué es lo que te hizo salir adelante? Eso, el objetivo de volver a tener una vida normal. Sí, bueno, sobre todo pues el apoyo de la familia, de mi novia, de mis amigos y eso, como tú dices, pues las ganas de recuperarme, ¿no? También soy una persona que me gusta mucho el deporte, el estar activo y volver a recuperar esa vida donde pueda hacer pues todo tipo de actividades me motivaba mucho y me hacía seguir adelante. Es que lamentablemente entre unas cosas y otras también ha estado mucho tiempo de baja por lesiones, antes no lo comentabas, lo de Aquiles, se juntó con lo del isquio y tal. A nivel físico ya sabemos lo que es, pero a nivel mental, ¿cómo se lleva eso? El encadenar una lesión con otra o decir, hostia, otra vez ya baja. Sí, bueno, al final yo creo que ha habido momentos muy duros, pero sí que es verdad que al revés de lo que pueda parecer, llega un momento que si estás haciendo todo lo posible porque no ocurra, si estás comiendo bien, durmiendo bien, trabajando bien, al final es algo con lo que convivimos los deportistas, algo que puede pasar y también sí que es verdad que es un golpe duro, pero tienes que intentar en 2-3 días interiorizarlo y ponerte ya a pensar que es algo que te ha pasado, pero que ya no puedes hacer nada y que lo que tienes que hacer ahora es trabajar para recuperarte. Además, pues después de haber pasado pues, con una enfermedad como pasé, se relativiza todo un poco. Si tienes una rotura en el isquio, piensas que hay cosas mucho peores que eso, ¿no? Y luego, tras lo de tu enfermedad, debutas otra vez cuando te hace debutar Lugo Penef. ¿Cuál es el momento en el que tú dices, lo he superado y ya estoy en el fútbol profesional? ¿Cuáles fueron tus sensaciones? Porque al final eso es una lucha interna que sí todo el mundo sabría que lo estarías pasando mal, pero eso solo lo viviste tú. Al final cuando tú sales y dices, ya lo he superado, ya me estoy sintiendo futbolista, ¿cuáles fueron tus sensaciones? Bueno, yo me acuerdo perfectamente el día que vuelvo a jugar con el Mestalla en Liga, que me cambian por Ferran. Y con el brazalete, ¿no? Sí, que me pone el brazalete y tengo el vídeo en el móvil y de vez en cuando me gusta verlo porque es un momento bonito para mí después de tanto tiempo. Haber, digamos, conseguido volver a jugar al más alto nivel, pues me costó mucho trabajo, mucho sacrificio y es un momento muy bonito para mí. Se portó bien, ¿no, Valencia? Sí, porque al final ese año, bueno, el año anterior yo acababa contrato, me hicieron un contrato para que ese año me recuperara bien, me recuperara tranquilo. Y la verdad que, o sea, se portaron muy bien conmigo porque podrían no haberlo hecho. Al final es una empresa también y podrían no haberlo hecho, pero yo siempre les he agradecido pues ese detalle y que me dieran la oportunidad de recuperarme tranquilamente y de volver a jugar al fútbol. Luego llegas al Mallorca, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, en primera federación con el objetivo, bueno, segunda vez creo que era entonces, sí. Prácticamente obligados a ascender o a luchar por ello. Llegas en enero, sí. Puede ser, del 18, y asciendes a segunda, luego volvéis a ascender a primera, o sea que tiene más ascensos que años en el club. ¿Qué recuerdos tienes de ese primer impacto en el Mallorca? ¿Había mucha presión? Primera vuelta la habían ganado prácticamente todo, ya llegábamos con un buen control de puntos y sí que es verdad que en esa segunda vez el primero no tenía asegurado el ascenso y tenía que pasar luego un playoff y al final los playoffs siempre son
muy, muy complicados. Y bueno, sí que es verdad que al ser un club tan grande como el Mallorca en segunda B, sí que había bastante presión por parte del entorno y en el vestuario pues también había exigencia. El propio míster Vicente Moreno no le valía otra cosa que ascender, pero yo creo que era un vestuario bastante maduro, bastante preparado, con gente con mucho peso y jerarquía que nos sabía llevar en todo momento en cuanto uno pues se salía un poco de la línea, y yo creo que fue una temporada, bueno, 2 temporadas muy buenas, donde aprendí mucho, donde disfruté mucho y donde guardo también muy buenos recuerdos. Mallorca capitaneado por Vicente Moreno y con un grupo de jugadores que ahora están en primera, como Dani Rodríguez, Budimir, Abdón Prach. Son los que siguen. Luego, bueno, Budimir estaba Budimir en segunda. En segunda, sí. Y ahora está con Osasuna echándose a goles. Sí, o sea que se veía un poquito. Sí, ¿no? Se veía ya, tú lo notabas, ¿no? Sí, al final ya en segunda B, pues ese año la verdad que íbamos, pues éramos bastante superiores a los rivales, y luego en segunda pues sí que es verdad que entramos pues al final haciendo un sprint final muy bueno, pero ya se veía que era un equipo muy bueno. Habíamos 7-8 jugadores de segunda B que seguíamos siendo titulares en segunda, y luego en primera pues aún se quedaron 2 o 3 más que dan el nivel y que siguen jugando en primera división. Es que seguía siendo titular en segunda, sentando a un tal Estupiñán, ¿no? Que ahora está, ¿dónde está Estupiñán? Está en el Brighton, ¿no? En la Premier ahí. Sí. Y cuando lo vimos en Marbella, justo fuimos a hacer la pretemporada y estaba allí recuperándose de una lesión grave que tuvo la temporada pasada, y no es malo. Bueno, sí que es verdad, es muy bueno, físicamente era un portento. Cuando llegó sí que es verdad que le costó bastante, porque yo creo que no estaba muy acostumbrado o sea, tácticamente no lo habían enseñado muy bien. Yo creo que Vicente hizo con él un buen trabajo, y luego pues sí que es verdad que yo empecé muy bien la temporada, y hasta la lesión creo que estaba a un nivel muy alto. ¿Qué supuso el Mallorca para ti en tu carrera? O sea, esa hazaña de los 2 ascensos. Bueno, pues supuso volver a ilusionarme otra vez con el fútbol, ¿no? Al final, pues después de la enfermedad, como tuve que volver a empezar otra vez de cero, yo había conseguido, digamos, llegar a primera división, aunque no había podido jugar mucho, pero bueno, digamos que ya tenía un nivel, un estatus, pues de estar ahí en equipos de primera división, y volver a empezar otra vez desde segunda B, pues era algo complicado para mí, pero pelear conseguir 2 ascensos y volver a sentirme futbolista de primer nivel, pues fue algo que me devolvió la ilusión. Y luego de tu salida del Mallorca también se habló mucho, porque también decían que si había salido cedido, si carta de libertad, si el Valencia podía comprarte en cualquier mercado de transferencia. ¿Cómo fue? ¿Al final te dieron la carta de libertad o te cedieron? Había una cláusula por parte del Valencia que después de la segunda temporada, que era cuando acababa el contrato en el Mallorca, ellos podían volverme a comprar, digamos, y al final pues lo que se hizo fue llegar a un acuerdo en invierno para seguir allí hasta acabar la temporada y volver al Valencia al final de la misma. ¿Que puede ser que yo te recuerde de estar yo en un trofeo naranja contra el Inter de Milán y tú jugar en Mestalla? Sí, eso es posible, ¿no? Sí, que llegamos a los penaltis. ¿Es tu primera vez en Mestalla? ¿O ya he jugado
Jugué contra el Llagostera. Llagostera en Mestalla. Sí. Ese partido contra Llagostera, perdón, pero marca Ramí de medio campo, ¿o no es ese partido? Sí, sí. ¿Ese es el partido? Sí, ese partido. Ostras, no me acordaba tú. Y luego ya deportivo, ¿cómo se produce esa...? ¿Te tiene que convencer mucho? Bueno, al final yo hago la pretemporada con Marcelino en el Valencia y sí que es verdad, él me dijo que estaba contento conmigo, pero que yo venía de segunda, era un año que el Valencia estaba en Champions y al final fichan a Jaume Costa porque bueno, ya tiene experiencia en Primera División, partidos en Champions y bueno, quería alguien con más experiencia. Y al final surge la oportunidad del Depor, que había sido el equipo que le habíamos ganado nosotros en el Mallorca el playoff y que era un proyecto para ascender, un histórico de España. Al final es un equipo que lógico que esté en Primera División y ahí sale todo al revés, ¿no? Enseguida nos metemos en posiciones de descenso. Luego sí que es verdad que cogemos una racha muy buena, ganamos 7-8 partidos y viene el COVID, lo para todo y a la vuelta pues se consuma el descenso y la verdad que fue un shock grande para todos porque desde el principio el equipo estaba pensado para ascender y entonces sí que es verdad que la segunda vuelta creo que hicimos 35 o 36 puntos, que es de playoff mínimo, pero en la primera vuelta habíamos hecho 15 puntos. Entonces, ¿Y descendisteis por diferencia de goles, puede ser, o algo así, o por muy poco? Puede ser, creo que es el descenso con más puntos de la historia. Pero es que el Deportivo estaba en un run todo el entorno, pero la afición quería que el Deportivo estuviera en primera, veían que el equipo se estaba cayendo y eso a los jugadores también nos afectaría, ¿no? Es un equipo grande. Sí, al final allí pues hay mucha presión y sí que es verdad que pues estuvimos un montón de partidos sin perder, la afición estaba cansada lógicamente, pero luego en cuanto enlazamos 2-3 partidos seguidos, hubieron un mes, 2 meses antes del parón por el COVID, que habían todos los partidos 29.000, 30.000 personas y estábamos en descenso. Lo que pasa es que le dimos esas 2-3 victorias, esa ilusión otra vez y allí pues se vuelven a enganchar como estamos viendo ahora con el ascenso a segundo. ¿Y cómo afrontó el Depor verse en Primera Federación? ¿Cuál era el mensaje? Bueno, al principio fue un poco raro también porque, no sé si acordáis, fue el caso del Fuenlabrada y tal, que... ¿Es un amaño de partidos? No, porque el partido del descenso fue que jugábamos contra ellos y al final lo suspendieron, pero jugaron todos los demás menos nosotros. Entonces, en teoría se tenía que haber jugado todos a la vez. Decían, a nosotros nos trasladaban que se iba a disputar, quiero decir, que no íbamos a descender porque eso había algún tipo de ilegalidad ahí y tal. Y al final fue algo un poco raro. Jugamos el partido en agosto, ganamos y parecía como que habíamos descendido, pero no se sabía muy bien qué iba a pasar. Y luego también, como os he dicho, pues al ser un club histórico, pues yo creo que estaba un poco la cosa que no se había asimilado un poco por parte de ninguno, del entorno, de los jugadores, del club. Y luego, pues yo creo que desde ese momento ya nos costó un poco toda la temporada. Fue el año que se restauró, digamos, la categoría y se formó lo que es la primera ref y estuvimos incluso luchando en algún momento por no bajar a segunda ref, que hubiera sido un palo gigante. Al final pudimos entrar en primera ref, que no era nuestro objetivo, pero fue el más menor, digamos, y bueno, sí que es verdad que fueron 2 años que tanto en lo futbolístico como en lo personal, porque fue los años del COVID y todo lo que rodeaba la pandemia, pues no fueron los mejores. O sea, todo al revés, ¿no? Y a la hora de salir, ¿te busca el Castellón primero o se acaba antes tu relación con el Depor?
¿Cómo se produce eso? Bueno, al final el Depor en ese momento cambia un poco su estrategia, digamos, entra a banca, quiere aligerar mucho la masa salarial, cambiar un poco la estructura y llegamos a un acuerdo que era el momento de separar los caminos, todos estábamos de acuerdo. El Castellón ya había estado interesado algunos años antes y me cuadraba, la verdad, en todos los aspectos. Al final, como club, como ciudad, cerca de casa. También el que me llamó fue Fernando Gómez, que me conocía ya desde pequeño. Yo había jugado con su hijo y tenía insistía mucho, ¿no?, en el proyecto. ¿No? ¿En esa época? Sí, Ahora ya no es, ¿no? No, ahora no. Insistía mucho en el proyecto y yo también pues confiaba en él y yo dije pues en su momento eso, que de salir a otro equipo de primera ref, mi primera opción era el Castellón. El proyecto, eso me mola a mí, ¿eh? Sí. Porque él llega a Castalia y justo creo que está empezando este nuevo reajuste del Castellón Internacional, ¿no? Este proyecto nuevo que ha montado con el entrenador, el nuevo dueño. ¿Cuál fue tu primera impresión al ver eso? Sí, bueno, nosotros pasamos un primer año con muchos altibajos. El club a nivel institucional no estaba pasando por buen momento. El primer año al final pues quedamos en mitad tabla y fue ese verano cuando ya llega Bob, ¿no?, con su proyecto para intentar hacer del Castellón pues un equipo de primera división estable y con unas ideas muy claras, y de momento pues yo creo que están saliendo muy bien, también por pues todo el tiempo, la estructura, el dinero, la inversión, al final pues se nota. Claro, el propietario, que se llama, voy a mirarlo por si acaso, Bulgaris, es una... Bob, ¿no? Bob, que él creó un sistema de predicción de Big Data, ¿no? De apuesta de Big Data, que eso a nosotros nos ha dejado locos. Que también es mano derecha de Mark Cuban, que es el que manda de los Dallas, ¿no? Maverick. No sé si es el entrenador, yo es que no entiendo. Pero estaban los Dallas Mavericks ahí manejando lo de los datos y tal, loco. Era, digamos, la mano derecha del dueño allí en los Dallas Mavericks. Y bueno, como tú has dicho, pues con su sistema de predicción, que no nos ha querido contar el secreto todavía, pues le han ido muy bien las cosas, primero en el baloncesto y ahora pues se ve que quiere hacer un equipo de fútbol grande y está poniendo todo de su parte por conseguirlo. ¿A ti te gusta la NBA? Sí, a mí me gusta. Pues dile que si subís a primera, una gira por allí, ¿no? Que porque él tendrá buenos contactos. Mira, yo tengo aquí una cita de Sid Lowe, que no sé quién es, era un periodista supongo, en la SER. Y dijo una cosa como un resumen que me parece increíble. Bulgaris apostaba regularmente $1 millón al día, venciendo al sistema, razón por la cual las casas de apuestas intentaron bloquearlo. Griego-canadiense, cuyo padre lo llevó a Las Vegas, se convirtió en profesional del póker y director de investigación cuantitativa en los Dallas Mavericks, lo que decíamos. En el 99 apostó $80.000, que tenía creo que 20 y pocos años, a que los Lakers se llevarían el campeonato de la NBA. Ganó, por supuesto, y pone viaje en jet privado, sale con famosos, vive en Hollywood, y cuando no está en su barco, ni en México, ni en Mónaco, está en Castellón. ¿Qué no puedo decir de él? ¿Lo conoces en persona? ¿No? Sí. El primer año un poco menos, porque bueno, todavía la estructura del club tenía que cambiar y bueno, pues tenía otra gente manejando más la parcela deportiva y directiva del club, pero ya el año pasado y está allí, digamos, prácticamente en el día a día, casi siempre que puede, y la verdad que pues se interesa mucho por todo,
por la comida, por el trabajo del gimnasio, por el trabajo en el campo, siempre que está por allí, por la ciudad deportiva. ¿Está bastante por allí? Sí, está llena. Sí, sí. Puedes hablar con él cuando quieras y en la mayoría de entrenamientos pues sale al césped a observarlo. ¿Le has visto hacer algo así excéntrico? Que digas, hostia, le han metido 50 pavos a la máquina del café. No, la verdad que no, pero bueno, por ejemplo, pues el año pasado, en un partido contra el Castilla, él nos facilitó volver en avión, en un avión suyo que había alquilado para descansar más para el partido siguiente. Pues ahí está. Y de la relación con Oscar, el perro del dueño, porque la afición también lo quiere mucho al perro, siempre que salta la afición lo corea. ¿Qué hay de raro en esa relación? Porque la gente lo quiere tanto al perro. Al final yo creo que es más querido que los propios jugadores, ¿no? No, yo creo que es un perro muy simpático, muy alegre y bueno, yo creo que al final los perros siempre les suele gustar mucho a la gente y bueno, yo creo que también el trato ese tan cercano que tiene Bob con Oscar, pues es algo que a la gente le gusta, que a la gente pues... Más humano, ¿no? Lo hace más humano. Lo hace más humano. Y volviendo a lo del Big Data, el Castellón y tal, ¿cómo de importante es esto de las estadísticas y tal? La preparación de un partido es muy estadístico. El extremo se va 7 veces de 10. No, bueno, yo creo que cada vez se le da más importancia, pero sí que es verdad que pues pasa primero un filtro de primero los analistas, luego otro filtro de los entrenadores y a partir de ahí pues intentan darte la información, llevarlo al césped, ¿no? Sí, la información más importante a ti, no llenarte la cabeza de muchos números, claro, muchos datos. Está jugando haciendo suma, ¿no? Claro, entonces ellos intentan condensar esa información, buscar lo más importante, lo que ellos piensan que te puede servir más y te la ofrecen. Luego también, yo creo que también cada vez es más importante los datos después de los partidos para ver también pues, cosas a mejorar. Es algo que cada vez se utiliza más y en este caso nosotros con Bob, que es algo que él utiliza y que le gusta mucho, pues usamos muchas veces. Está funcionando. Sí. También el Castellón ha juntado a muchos internacionales, ya sea Jethro Williams, Jesús de Miguel, Van der Belt. Combina Van der Belt, Williams con Salva Ruiz y ¿Cómo es la Miguel. Comunicación? Porque ellos saben hablar español. La gran mayoría no. Al principio pues es complicado, sí que es verdad que pues la mayoría hablan inglés y ahí pues te puedes comunicar con la gran mayoría más o menos. Sí que es verdad que fuera del campo pues al final es un poco más complicado pues esa comunicación, pero en el campo al final el idioma es la pelota y nos entendemos muy bien entre todos, como se vio el año pasado y como se está viendo este año. Y yendo un poco al entrenador, Jan Dick, que tengo apuntado que es el hermano del asistente de Koeman y Ten Hag en Barcelona y Ajax, respectivamente, o sea que conoce bien la liga, esa familia. No, bueno, al final lo que te digo, Bob está haciendo un proyecto que está pensado para ser muy grande, no para quedarse a medias, y yo creo que pues en el momento que le presentó este proyecto en la ciudad con esa afición, al final en un país y unas ligas con un nivel tan alto, pues sí que es verdad que tampoco tuvo que ser fácil dejar su país, pero bueno, al final yo creo que todos sabemos que el fútbol en España pues es lo más
lo más importante a nivel deportivo, y yo creo que eso le atrajo mucho, y eso, el proyecto que está construyendo también es difícil que no te llame la atención, ¿no? La temporada pasada 74 goles con el de entrenador. Supongo que sería una revolución para la Primera Federación, un entrenador que tuviera una forma de jugar tan ofensiva. ¿Cuáles son las máximas que os impone el míster ahora que estáis en segunda y el fútbol es más directo, más táctico? Bueno, al final él no ha cambiado mucho. Quiere que sigamos siendo los mismos, quiere imponer su juego y no adaptarse al de los demás, y al final él quiere eso, ¿no? Imponerse al otro equipo, intentar ser alegres, ofensivos y sobre todo agresivos, ¿no? Tanto con balón como sin balón, buscar la portería e intentar pasar el mayor tiempo posible en el campo rival. El ejemplo fue el otro día contra Almería, ¿no? Ese partido puede ser un ejemplo, 2-5, fútbol directo, muy activo el Castellón. Algo nuevo, sí, categorías inferiores del fútbol español. ¿Y a ti personalmente cómo te afecta? Porque juegan con 3 centrales, me parece. ¿Tú ahí a qué caes? ¿A central, a carrilero? Sí, la verdad que el año pasado empecé jugando de carrilero en los primeros partidos, pero a partir de la jornada 5 o 6 ya me asenté como central por la izquierda, brazo izquierdo le llaman, le llaman allí. Y la verdad que me sentí muy a gusto, porque también es una forma de jugar donde intentas pues imponerte, ser tú el dominador. Al final a mí me gusta mucho pues, tener el balón en los pies, atacar con espacio y también defender con espacio. Nosotros defendemos mucho pues, balones a la espalda, contraataques, y es algo que yo creo que a mí por mis características me viene bien, y que el año pasado todo lo que pude jugar disfruté mucho y me lo pasé muy bien en el campo, que al final es, yo creo que de ganar obviamente, pero también de lo que se trata. Al final, si estás disfrutando dentro del campo, pues luego se refleja. ¿Qué jugador crees del Castellón así que tenemos que fijarnos, que estén 2 años? Bueno, yo creo que ahora mismo Dai o Chirino es el que yo creo que va a llegar más alto, y el que más me sorprendió desde el primer momento. Luego, pues por la forma de fichar de Bob, pues hay varios jugadores interesantes que yo creo que seguro que harán carrera en primera división, pero si tuviera que quedarme con uno te diría que Dai. Bueno, para ir terminando ya, ¿qué podemos esperar de este divertido Castellón? ¿Podemos decirle a la afición que sueñe con el playoff o es demasiado pronto aún? Ojalá ver al Castellón en primera. No, bueno, sería muy bonito. Al final es lo que me pasó con el Mallorca, ¿no? Pero bueno, nosotros, y yo creo que la afición sabe que este año tiene que ser para sentarnos en la categoría, conseguir la salvación lo más pronto posible, y hombre, si te ves ahí cerca del playoff... Bob no se conforma. No, al final él ya desde el primer momento nos lo ha trasladado, y yo creo que lo ha hecho también de cara a la prensa, que este año tengamos calma, que al final somos un equipo que acaba de ascender de primera red, y que lo primero pues es asentarse en la categoría. Pero bueno, sí que es verdad que él pues es ambicioso y quiere subir, pero también es realista. Ahora con el fair play financiero, pues es difícil ya desde el primer momento construir una plantilla pensada sí o sí para ascender o para hacer playoff. Pero bueno, yo creo que hay muy buenos jugadores. Como se han visto en estas primeras jornadas, hemos competido muy bien contra todos, y al final yo creo que vamos a dar guerra en segunda división. Ojalá, esperemos. Y yendo ya más al
Hoy en día, personalmente, renovaste creo que hace un año y poco, así, hasta 2026 me parece. Estás cómodo en el Castellón, supongo. Sí. ¿Cuáles son tus intenciones? Seguir aquí, ¿no? Sí, renové el año pasado por 2 años más. Mucho antes de que se acabara el contrato, por eso, porque estoy muy a gusto aquí. Estoy muy contento con la afición, que siempre me muestra su cariño, con el club, que me ha dado pues toda la confianza, ¿no? Muchos de los compañeros que llegaron conmigo, bueno, todos los compañeros que llegaron conmigo un año después, ya no han podido seguir, y eso por un lado pues es difícil, pero por otro te da confianza en uno mismo, porque ves que confían en ti, que te han dado continuidad, y al final pues es algo que valoras, y desde el primer momento que empezamos a hablar hubo entendimiento, y fue algo rápido y que no hubo ningún problema. Pues nada, esperemos que cuando suba a Castellón a primera nos invites a Castalia. O antes, si quieres. Y eso, nada, muchas gracias por atendernos, la verdad que Un placer. hacer con nosotros. Y nada, conclusiones de esta charla, yo creo que es interesante. Sí, muy interesante. Hemos mostrado cosas de un carrera peculiar, Sí. que mola, que igual la gente no conocía tanto. Así que yo estoy muy contento, y nada, la siguiente La siguiente veremos, aún no sabemos nada. no sabemos nada, pero ya sabremos.